tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta edición número 50 de Zoom Cubano. Ya cumplimos un año en el aire y debemos agradecer en primer lugar a los directivos de Radio Libertaria, La Voz de América, y en especial a Marinés Valle, directora de programación, que nos han permitido utilizar una hora de su espacio para llevar la realidad de Cuba, América y al mundo. También debemos agradecer a las decenas de colaboradores que sin ellos este programa no tenía sentido y que a través de este año nos han ayudado a llevarlo adelante. Y quiero personalmente agradecerle a una persona que lleva 25 años ayudando a Cuba, a los cubanos de la oposición. Una persona que ha entregado voluntariamente tiempo, que se ha dedicado de lleno a este programa y que sin él no sería imposible llevarlo adelante. Y me refiero a mi amigo y colega Hernán Alberro. Mil gracias, Hernán. Pedro, por favor. Para mí siempre es un honor. Primero, estoy feliz de que me den este espacio y me sumo a tu agradecimiento a Radio Libertaria, al Consejo para la Transición Democrática de Cuba, a todos los entrevistados que han pasado por aquí y a ti que me tienes una paciencia enorme, que me enseñas todos los días y que con quien siento un gran placer de compartir este espacio y compartir, ¿por qué no decirlo?, una amistad que en algún momento hemos podido tener muy cerca y que ahora la tenemos un poco más distante, pero igualmente firme. Así que me sumo a la celebración. Hoy vamos a hablar de los progresos de la economía cubana en este año 2022 y los supremos que surgirán para el año 2023. Para ello contamos y tenemos el placer de tener presente a un habitual colaborador. Desde el 4 programa está aquí con nosotros y me refiero a nuestro también amigo Elías Amor, economista, miembro del Consejo para la Transición Democrática y presidente de la Unión Liberal Cubana. Buenas tardes, Elías. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro, y por supuesto un placer estar aquí contigo, con Hernán, en este programa y para aquello que ya sabes que me gusta, que es hablar de la economía de nuestra querida isla, ¿no? Así que encantado de estar aquí. Bien, vamos a empezar con el análisis de este año. Vale. A pesar de todos los problemas, de que la zafra ha sido la más pequeña en los últimos ciento y tantos años, que la producción de níquel más cobalto se cumplió solo al 60%, que el turismo ha sido un desastre y que solo el 14% del fondo ocupacional está presente en nuestros hoteles, que hay una inflación galopante que no tiene fin, que los precios y el desabastecimiento es abismal, de las deudas que ha contraído y que sigue contrayendo el país por las cosas que está recibiendo desde el exterior. Se han atrevido a decir que hemos crecido en un 4%. Hay que reírse, amigo Elías. ¿Qué consideraciones puedes hacernos al respecto de lo sucedido en este año 2022? Bueno, después iremos al año próximo. Bueno, realmente ese 4% que tú dices que hacían referencia al crecimiento fue lo que planificaron inicialmente.
En el plan que se publicó a finales del año pasado se fijaba un 4% de crecimiento para el PIB, pero ese porcentaje ha sido revisado durante la FIJAP y además quien lo anunció fue el presidente o el director de la Cámara de Comercio, no fue una autoridad del ministerio, al decir que el crecimiento se fijaba este año en solo un 2%. Es decir, es rebajar a la mitad la previsión del plan. Esto del plan que no se cumple, ya sabemos, Pedro, que todos los años es una continuada sucesión de incumplimientos, pero el incumplimiento a la mitad sí que es grave. Y esto ha trastocado completamente a la economía cubana a lo largo de este año, hasta el punto de que estos días que están hablando mucho de economía y están inundando las páginas de la prensa estatal de temas económicos, el acontecimiento que yo creo que vale la pena transmitir aquí en este programa hoy es que el régimen reconoce que el año 22 ha sido malo. Y ya con esto lo que estamos viendo es que desde el segundo semestre del año 2019 la economía cubana ha entrado en un periodo de recesión, primero, que duró hasta el año pasado más o menos, hasta el tercer cuarto trimestre del año pasado, y en una etapa de menor crecimiento económico. Prácticamente el año pasado el crecimiento fue del 1,3%, y este año, aunque han planificado ahora un 2%, yo creo que se va a quedar por debajo. Y este es el entorno macroeconómico al que tenemos que referirnos. Un entorno económico en el que en el año 2022 los cubanos son, y en términos macroeconómicos, más pobres de lo que eran en el 19, porque la economía cubana no ha superado la crisis de la pandemia. Es de los pocos países del mundo que todavía están en el año 22 por detrás de lo que fue el año 19 antes de empezar todo el proceso de crisis en el 20 y continuar en el 21. Y esta situación, aunque el régimen comunista dice que es culpa del embargo y del bloqueo, es mentira. Esta situación se ha producido, por un lado, por culpa de la COVID-19, que efectivamente ha trastocado los sistemas económicos en todo el mundo, eso es cierto, ahí no hay nada que objetar, pero el responsable directo del caos de la economía cubana el año pasado y se llama tarea ordenamiento. Y esto hay que decirlo bien claro para que no se escapen los responsables. Porque la tarea ordenamiento fue una imposición de los comunistas en el Congreso del año pasado, que había que imponerla como fuera, porque parecía que era el bote de salvación. Y la llevaron al Congreso comunista para ponerla aprobada, etc. Bueno, pues esa decisión del régimen, del gobierno monopartido comunista que rige el país y el modelo que lo sostiene, es lo que ha causado estos quebrantos. Luego tú puedes explicar que si la llegada del petróleo venezolano ha ido en descenso, que la situación económica mundial se ha complicado con la inflación, que los turistas no vienen a la isla, todo eso es verdad, es cierto, pero los responsables últimos del desastre en el que se encuentra la economía cubana es el régimen y la tarea de ordenamiento que trastocó completamente los sectores productivos de la economía cubana, la agricultura, la ganadería, la industria, los transportes, los servicios, todo, absolutamente todo, excepto los logros de la revolución. La salud, la educación, el deporte, la cultura, todo eso está protegido por el presupuesto del Estado, que a su vez es, como tendré ocasión de explicar, una de las amenazas más importantes de la economía. Este sería un primer balance de lo ocurrido en este año que ahora nos va a dejar, el año 22. Metaste dos cosas de que son los valladares supuestos de la dictadura cubana, que es la educación, la salud y el deporte. Y hace años que la educación, la salud y el deporte, a pesar de todo lo que dedican para que sea la vitrina del régimen, también está en declive. Cuba ha retrocedido, hasta en la pelota, el deporte nacional, los hospitales están en desastre, la educación es muy mala, la calidad de los maestros es desastrosa, o sea que en general, económica y socialmente, el país sigue retrocediendo. Y bueno, Hernán, te dejo la palabra en estos momentos porque bueno, estamos hablando del año pasado, si tienes algo en el gatillo con relación a eso, para después pasar al futuro económico cubano. Adelante, amigo.
Yo como siempre quiero preguntar un poco, tratando de comparar o de entender la economía cubana en perspectiva comparada con la de otros países, ¿no? Y entonces me pregunto, temas como déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, esos números que habitualmente uno escucha en los balances de año de las cuentas macroeconómicas y fiscales de los países, ¿cómo resultan en Cuba? Pues esto era lo que quería anteriormente explicar. La economía cubana tiene dos restricciones, decimos los economistas, y yo les llamo espada de Damocles, para que la gente nos entienda, que caen sobre el cuello de la economía cubana por culpa de su modelo, el modelo marxista-leninista que existe en el país y que está sancionado en la Constitución del año 2019, la metedura de pata más grande que se pueda cometer en la redacción de una constitución, porque en una constitución tú no tienes por qué poner el modelo económico. Bien, pero ellos lo pusieron. Las dos espadas de Damocles que caen sobre Cuba son, por un lado, una deficiente cuenta externa que no capta divisas para la economía, porque Cuba no sabe qué exportar. Las exportaciones de bienes de Cuba apenas cubren el 40% de las importaciones, es decir, Cuba tiene una tasa de cobertura de las más bajas de la economía mundial y tiene que exportar servicios, en este caso turismo, médicos, etcétera, para poder cerrar la balanza por cuenta corriente. Pero esas exportaciones de servicios han flexionado a la baja y eso ha provocado una situación crítica en el año 2021 que bueno, y en el 2022, que ha frenado el crecimiento económico. Esto reconocido por el ministro en la intervención que ha hecho en la Asamblea estos días. Esa restricción de divisas se produce porque el régimen cubano no tiene más productos para colocar en la economía mundial que los que ya he citado, que Pedro los mencionó, el níquel, el cobalto, el tabaco, el ron, las langostas, los mariscos y el turismo y los médicos. Es una economía que no está abierta a la economía mundial, que no está especializada, que no está bien orientada al comercio exterior y que además, por obra y gracia de Fidel Castro, destruyó el único sector que tenía capacidad exportadora de la economía, que era el azúcar. El azúcar era un sector vital para obtener divisas, porque con la cosecha de azúcar Cuba prefinanciaba el comercio exterior del país en los mercados financieros. Ya eso no existe y por tanto ya no hay posibilidad de obtener financiación. Fidel Castro arruinó el sector azucarero, y esto hay que decirlo, porque es la verdad, tomó decisiones erróneas, cerrando ingenios, cerrando campos de cultivo de la caña de azúcar cuando vio que el precio del mundial del azúcar era muy bajo. Y entonces al salir a Cuba del mercado, lo que hizo fue que los precios subieran. Y ahora están ganando dinero Indochina, Brasil y los competidores de Cuba vendiendo azúcar. Y la otra espada de Damocles que cae sobre la economía cubana es el déficit del Estado. Este año pasado, este año 2022, ha cerrado con un déficit, han dado el dato, de 78.000 millones de pesos. Eso parece una cantidad muy grande o muy pequeña, significa que es aproximadamente el 18% del PIB. Es decir, que uno de cada cinco pesos que se mueven en la economía cubana se lo traga el agujero negro de las cuentas del Estado. No son capaces de controlar el gasto público, no saben hacer una consolidación fiscal. Es verdad que el COVID exigió unos gastos adicionales, como en todos los países del mundo, pero una vez que el COVID pasó, lo que un gobierno responsable tiene que hacer es consolidar la expansión fiscal, controlar los gastos, porque cuanto más gasta un gobierno, más ineficiente es una economía. Y se está viendo Cuba. Cuba es un caso paradigmático que a mis alumnos yo les explico como un ejemplo de lo que no debe ser una economía. Una economía con un 80% de medios de producción en manos del Estado y un presupuesto que viene a representar el 70% del PIB de la economía, los gastos. Eso es insostenible, eso no puede funcionar, porque lo que hace que una economía funcione es el sector privado. Pero no solo es déficit grande, es que luego ese déficit se financia con unos bonos soberanos que el Banco Central de Cuba coloca en la banca. Y esa colocación de esos bonos es lo que proporciona el líquido que luego se inyecta en la economía y genera inflación. Esa inflación que hasta el mes de octubre ha subido en Cuba un 40%
y que según mis estimaciones va a acabar el año por encima del 50%, porque la situación es la que es y los precios van a seguir continuando, se están acelerando desde el mes de marzo y ahora en octubre han pegado un repunte muy fuerte y quedan todavía noviembre y diciembre, que son 2 meses que tradicionalmente los precios suben. Por lo tanto, el propio gobierno comunista es responsable de las 2 espadas de Damocles. En primer lugar, porque no genera una oferta competitiva para captar divisas en el exterior al limitar la actividad económica al sector público, al sector estatal y no al privado. No deja que el cubano exporte. Eso es absolutamente un fracaso de concepción ideológica de la economía. Y luego, por otra parte, hay un déficit público que se come toda la financiación que podría haber en la economía para actividades privadas, que es lo que realmente hace que una economía funcione. Esto, comparado con cualquier otro país del mundo, querido Hernán, no tiene parangón. No hay ningún país en América Latina, de todos los que conocemos, las grandes potencias latinoamericanas, que tenga esos parámetros tan demenciales que tiene el régimen comunista cubano, y esos parámetros son consecuencia del modelo económico que existe en la isla, que además está obsoleto, no funciona, está muerto, está cao. Y lo malo es que los peleadores no lo reconocen y nadie tira una toalla para que se acabe la pelea. Ese modelo hay que quitarlo de en medio, hay que sustituirlo. El comunismo no sirve como doctrina económica ni como doctrina política o ideológica. Y la desgracia que tiene Cuba es que tiene a una clase política enquistada que lo único que ve es comunismo, comunismo y comunismo. Y eso no puede ser. Cuanto antes se produzcan esas transformaciones hacia la economía de mercado libre con derechos de propiedad, mercado, libre elección, competencia, productividad, eficiencia, motivación individual, etcétera, mejor será para Cuba. Si se mantiene el sistema actual, desgraciadamente no tenemos mucho que hacer. Desgraciadamente. Cuando te escuchaba hablar del tema del azúcar, ¿no? De la producción azucarera de Cuba, cuya producción destruyó, decías, Fidel Castro, lo que me acordaba del libro de mi casi compatriota Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, donde él plantea lo opuesto, ¿no? En cierta medida plantea que precisamente la producción azucarera en buena parte de América Latina, Cuba incluida, por supuesto, era el camino del hambre, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Hombre, yo a Eduardo Galeano no me gusta leerlo, me gusta mucho más leer a tu paisano Borges, para empezar. Yo Borges disfruto mucho leyéndolo porque creo que es un hombre clarividente y tenía una gran idea en la cabeza. Eduardo Galeano, vamos a dejarlo ahí. No quiero ofender, no quiero ofender. No, yo creo que, a ver, durante muchos años ha habido en América Latina unos personajes que están perfectamente recogidos en el libro de mi buen amigo Carlos Alberto Montaner, junto a Plinio Apuleyo Mendoza y Alvarito Vargas Llosa. Es un libro que yo recomiendo, se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, sin ganas de ofender a nadie. No hay que ofender a nadie. Y esos personajes que andan por América Latina se sentían ofendidos de vivir en países que producían azúcar. Eran tan ignorantes que no se daban cuenta de que en los años 40 y 50 del siglo pasado el azúcar era un producto estratégico a nivel mundial. Y de hecho, Estados Unidos mantuvo unas magníficas relaciones con Cuba porque Cuba le proporcionaba una cosecha de 7 millones de toneladas de azúcar que luego Estados Unidos utilizaba para las tropas en la Segunda Guerra Mundial y para sus objetivos económicos y políticos. Mientras que el azúcar fue una commodity de gran valor que se cotizaba incluso en los mercados de futuros, la patria, mi patria donde yo nací, era una gran nación próspera. Cuando llegaron los comunistas empezaron a jugar con fuego y claro, el que juega con fuego se quema y cambiaron radicalmente la historia del azúcar. Mira, yo te lo digo de corazón, yo estoy más cerca de aquel hacendado cubano que decía que sin azúcar no hay país que de Eduardo Galeano. Yo ojalá que algún día mis ojos vuelvan a ver los campos de Cuba llenos de caña de azúcar y los ingenios con tecnología moderna produciendo azúcar y los numerosos derivados que hoy en día se pueden sacar del azúcar, muchos de ellos ecológicos y renovables, productos que tendrían una gran demanda en los países desarrollados, pero no les vamos a dar pistas a los comunistas con este análisis porque no quiero que ellos sean los que se aprovechen de estas ideas. Pero yo estoy convencido de que Cuba volverá a ser país gracias al azúcar. Y personas como Eduardo Galeano, yo respeto su punto de vista, por supuesto que sí,
pero hay un enorme valor en producir azúcar y ahí está Brasil, convertido junto a Indochina en potencias económicas exportadoras de un azúcar que no podían competir con Cuba, ni en precio, ni en calidad, ni en mercados. Y eso es algo que, aunque Cuba tenga que resurgir de sus cenizas, para mí sería una gran recompensa llegar a vivir ese momento en el que el azúcar cubano vuelva de nuevo a inundar los mercados mundiales. Yo creo que lo vamos a poder conseguir. Vamos a ver qué pasa. Mira, porque cuando se habla de la caña, se habla de azúcar. Sí. Yo soy matancero, vivía en un pueblo joveano muy próspero y estudiaba en el Pre de Cárdenas y pasaba por el Central Progreso. Y ahí estaba el Central con su refinería, producía azúcar, producía alcohol y tenía una papelera a partir del bagazo de caña. Correcto. Y la pasta Gravy que se producía en mi pueblo ya estaba haciendo estudios en los años 50 y finales de los 50 para producir a partir de la celulosa de la caña detergente. O sea, mira de lo que estamos hablando. O sea, un poderío muy grande. Y tocaste un tema ahora ahí por un poco y ya caer en este año. Tú sabes que aquí somos especialistas. Lo mejor que sabe hacer este gobierno es consignas y organizar reuniones. Sí, reunión del Comité Central y de la Asamblea Nacional. Sí, sí. Y tuvo que reconocer, o sea, descubrió el agua con azúcar cuando dijo que las medidas no habían funcionado. Pero le han aumentado a las MIPYMES, le van a aumentar a partir a las MIPYMES los impuestos para un poco, dicen ellos, que compensar las pérdidas de las empresas estatales. Eso es un gran error. Las MIPYMES están surgiendo y la vas a aplastar con más impuestos. Es una locura. Pero bueno, ellos dicen que este año va a ser mejor, que va a ser mejor que el anterior. ¿Y en qué se basan? Dicen que ya tienen control de la pandemia, que el turismo va a crecer, no sé qué piensan ellos, cómo y van a lograr que el turismo crezca, que van a tener una inversión, o sea, una exportación de alrededor de $1.000 millones de dólares. Déjame ver qué otra cosa ellos le ponen acá. Sí, el otro día hicieron la carta a los Reyes Magos, que decimos nosotros aquí. Sí, mayor inversión extranjera, no sé, llevamos años en eso. Esas son las realidades, o sea, las ideas que como siempre ellos dicen vamos a hacer y nunca se ha cumplido, y llevamos 60 años en lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a ser mejor si la zafra que se ha planificado para este año en que viene es más pequeña que la anterior y no se va a cumplir tampoco? ¿Cómo van a hablar del turismo si los hoteles están vacíos? ¿Cómo me van a hablar de que van a tener 1.000 millones de exportación cuando de ese millón de exportación ya tienen que dedicarle una cuantía inmensa al pago de las centrales eléctricas flotantes que le han alquilado a Turquía? Ellos tienen en secreto esos números y uno a veces especula, pero ya se dijo que le costaba alrededor de $500 millones al país. Y reconoció Gil que había sido un mal negocio, un negocio que está andando. O sea, no hay respeto por nada. También habría que ver, ¿no?, cómo está pagando. Cuba debe alrededor de 30 y pico mil, casi 40.000 millones de dólares. Yo quisiera saber, una vez hablando con un amigo, ¿a quién Cuba le ha pagado? Sería interesante hablar de eso porque yo creo que a nadie le ha pagado. Entonces, la deuda, ¿cómo la van a ir pagando? A costas del intercambio comercial que hacían los indígenas. O sea, a la Cherry le van a pagar lo que le deben, 300 y pico de millones de dólares, con el 60% de la producción de níquel Marcó, que ya con ese tú puedes contar. A Argelia le van a pagar exportando médicos, instructores deportivos. O sea, son fuentes de ingresos que Cuba tenía, que ahora va a dejar de tener a pesar de lo pobre que estamos siendo. No sé qué análisis pueden haber hecho ellos para decir que vamos a crecer y que este año va a ser mejor que el otro. Quisiera ver tu visión de qué nos espera, que tú tienes una visión mayor, un dominio más fuerte de la economía y de cómo opera esto a nivel nacional y a nivel mundial, pero me parece que no hay nada de qué alegrarse. Al contrario, pienso que están hipotecando el futuro del país, incluso si llega a suceder un cambio de sistema.
Pues la pregunta es muy buena y muy oportuna, porque prácticamente nos quedan 20 días para entrar en el año que viene. Y yo creo que, fíjate, el escenario que he descrito antes de las dos espadas de Damocles se va a mantener, porque no hay ninguna perspectiva de que eso cambie. Ni Cuba va a exportar más, ni va a obtener más ingresos en divisas, a pesar de las dificultades enormes que hay en este momento, ni tampoco va a mejorar el control del déficit público y suavizar el control sobre la economía. Pero al margen de que esas dos espadas de Damocles hacen daño y son muy complicadas de quitar y de resolver, el problema más importante que va a tener Cuba, y las autoridades que dirigen la economía lo saben, se llama la sanción que va a recibir el gobierno comunista cubano en el Tribunal de Londres en los primeros meses del año. Eso va a ser el golpe de muerte al régimen comunista. Y vamos a ver qué consecuencias trae, porque ahí va a haber un cambio muy importante en la estrategia que Fidel Castro practicaba de no, yo no pago nada a nadie, porque no voy a pagar a nadie, porque a mí la deuda no me importa, porque yo defiendo a los pobres del mundo. Los pobres del mundo siguen pagando sus deudas oportunamente para poder seguir obteniendo financiación. No hay ningún país pobre que no se endeude y que pague. Pero con Cuba siempre ha existido una condescendencia, una cierta capacidad para mirar para otro lado, pero este Tribunal de Londres entra, como se suele decir, con gran fuerza en uno de los puntos que hasta ahora no se ha entrado, y yo creo que va a condicionar la dinámica posterior de la economía cubana, mucho más de lo que ellos dicen que condiciona el embargo de los Estados Unidos, que es un embargo inexistente, no hay embargo ninguno. O sea, Estados Unidos le da a Cuba 8.000 millones de dólares al año en remesas. No hay ningún otro país del mundo que tenga un volumen de remesas de esa magnitud procedentes de Estados Unidos. Eso no es bloqueo ni embargo. Dicho esto, habrá que esperar a ver la sentencia del Tribunal de Londres, porque, insisto, eso va a crear un punto antes y un punto después, en el que vamos a ver al régimen comunista cubano teniendo que poner en el mercado, como hizo Grecia, Grecia en el año 2008 le pasó lo mismo, y tuvieron que vender trozos de Grecia para poder pagar la deuda. Eso va contra la soberanía nacional, eso va contra los principios del comunismo, y eso el pueblo cubano yo creo que no lo va a aceptar. No lo va a aceptar porque esa deuda es una deuda cometida por gobernantes irresponsables que han intentado hacer cosas que luego después no han servido para nada, y en ese sentido ver cómo la isla se fracciona y van cayendo callos en manos de no sé quién, en manos de no sé cuánto otro, porque eso habrá que pagarlo, y se confiscan los fondos del régimen en los bancos internacionales, y a todos los hombres de paja y mujeres de paja que tienen colocados en los distintos países, que lo saben quiénes son, les embargarán sus cuentas. Yo te digo que eso va a suponer un golpe de muerte al régimen comunista. Y yo creo que ellos lo saben. Ellos lo saben, y por eso este grandilocuente tono de que el 2023 va a ser mejor y que va a ser un año próspero, de que no sé, no. Ellos saben que lo que les viene es muy complicado, que Raúl Castro ya no va a tener apoyo a nivel mundial para nada. Raúl Castro va a los sitios como si lo llevaran de procesión, y si no me equivoco, y espero que no, esta situación va a provocar en Cuba la necesidad urgente de tomar medidas de modo que este régimen dé un paso al lado y deje pasar que otros sean los que asuman, eso sí, en una situación muy mala, la dirección de los asuntos de la nación. Yo creo que ese es mi sueño para el 23. Le pido a la Virgen de la Caridad del Cobre, porque creo que se dan ya las condiciones para que eso ocurra, y la economía va a ser, por suerte o por desgracia, el instrumento que va a provocar ese cambio en Cuba. Pero mira, en todas estas reuniones de la Asamblea Nacional, del Buró Político, etcétera, etcétera, nadie ha tocado el tema de la deuda externa y de este juicio que tienen en las Cortes de Inglaterra. Pero además, no se habla de la deuda externa, que Hernán, ¿me oyen? Sí, sí. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Y no se toca este tema. Y muchas personas que desconocen la situación cubana, sobre todo este programa que va para toda América,
La deuda externa de Cuba no data de los últimos años. La deuda externa de Cuba viene de hace 30, 40, 50 años. Recordemos que con el campo socialista, que tenía un intercambio tan fabuloso, tan favorable, cuando se cayó el campo socialista, solamente a los rusos le debían 33.000 millones de dólares. De eso no se habla en Cuba. Los rusos le condonaron 30.000 millones y dejaron 3.000 para que lo pagaran en inversiones y otras cuestiones. Y en estos momentos resulta que Cuba lo que le debe ahora es 3.500 millones a los rusos. O sea, no es una deuda nueva, son deudas viejas. El Club de París viene renegociando con Cuba desde los años 80. O sea, que no se imagine la gente que tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos años. No, Cuba hasta el 92 tuvo un intercambio muy bueno. Lo que pasa es que con países atrasados no lo supo aprovechar, no lo supo desarrollar y se metió en lo que no debía. Y por tanto, incluso se puede ver que jamás Cuba, antes del año 92, llegó el problema del embargo a las Cortes, a la ONU. Completamente de acuerdo con tu diagnóstico y tu análisis. Esa situación de endeudamiento viene de largo plazo, pero también hay una deuda a corto plazo muy mala, que es la que se tiene con los proveedores. Es decir, una deuda comercial, vamos a llamarle así, que es muy imperiosa y que es la que Cuba necesita pagar para que le den más crédito. Y entonces ahí es donde está el quid de la cuestión, que si no paga esa deuda comercial de corto plazo, no le van a facilitar más crédito y eso es lo que impide que Cuba pueda comprar, salvo que le den crédito. Entonces, ahí es donde está la cuestión, que el régimen quiere mantener esa, vamos a llamarle financiación incondicionada, quiere encontrar una Venezuela, una nueva URSS que pague las aventuras absolutamente ineficientes y costosas del régimen comunista cubano, y eso hoy en día ya no existe. Y encima está la sentencia del Tribunal de Londres. Estas dos variables van a influir notablemente en el curso de la economía a lo largo de los próximos meses y bueno, pues ojalá que dispongan el cambio necesario que ha de producirse en Cuba hacia la libertad y la democracia. Bueno, agradecemos a Elías Amor, presidente de la Unión Liberal Cubana y miembro del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, de haber participado en este programa donde, como siempre, decimos con Pedro, intentamos entender un poco más la economía cubana, que como habrán escuchado los oyentes, es una economía a la cual no le alcanza. O sea, es una economía que no le cierran los números, como decimos en Argentina. No le cierran los números porque tiene un Estado grande, pero ineficiente. Un Estado que gasta, pero que no brinda servicios. Y eso, bueno, hemos hablado en este programa en varias oportunidades de las carencias en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de seguridad alimentaria que tiene la isla caribeña. Y por otro lado, es una economía y es un país que no genera ni los incentivos, ni los bienes, o sea, ni los incentivos para producir los bienes, ni produce los bienes de manera eficiente para poder generar ningún tipo de ingreso. Con lo cual, cualquier persona que maneja la economía de una familia, no hablarla de un negocio o la de una empresa, sabe que si el dinero sale y el que entra es mucho menos que el que sale, las cuentas no cierran. A esto se le suma, por supuesto, todos los demás elementos que Elías Amor mencionó muy claramente. La pandemia no ayudó, el turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos de Cuba, se frenó producto de las restricciones vinculadas a la COVID-19 y a esto se suma que Cuba no ha podido hacer mucho más. Las remesas también se han visto impactadas por la crisis pandémica, porque lógicamente las economías de las familias cubanas en el exterior de Cuba también se vieron perjudicadas, porque este fue un fenómeno que afectó globalmente. Lo que pasa es que el resto de los estados, Latinoamérica incluida,
estaban en una un poco mejor situación que la de Cuba. No comparemos a Cuba con Suiza, con Alemania, con Italia o con Estados Unidos. Comparémosla, está bien, con países vecinos. Comparémosla con República Dominicana, con Costa Rica, con Panamá, que son estados que estaban en una mejor situación, que tuvieron que gastar más, que tuvieron que endeudarse, pero que pudieron hacerlo porque sus economías, mal que mal, funcionan. Cuba está totalmente fuera de eso y, una vez más, Elías Amor no ha hecho otra cosa que, bueno, pintarnos este triste panorama de inviabilidad económica de Cuba. Pedro. Mira, es lo que tú dices, comparemos a Cuba con los países que están en las mismas condiciones, no con los países desarrollados. Pero es interesante, en el año 58 Cuba tenía el tercer lugar desde el punto de vista económico en América Latina y el decimotercero en el mundo por algunos que son desarrollados. Ahora estamos en el lugar 85 y eso es según los datos que brinda Cuba. Pero Cuba, mira, tiene su industria totalmente destruida. Pero no solo vamos a la industria, la infraestructura cubana está destruida. Las calles, las carreteras, las vías férreas, las comunicaciones, y eso necesita miles de millones de pesos para poder llevarlos adelante. Y tú sabes muy bien que la infraestructura es indispensable para un desarrollo económico del país. Y todo esto conlleva que hacer gastos para poder seguir adelante. No vamos a salir, como le decía Elías, se ha hipotecado el futuro del país. No hay una visión de futuro. Ellos mismos los están reconociendo, o sea, acaban de hacer un negocio con los turcos, negocio, eso no hay que ser muy inteligente, que es lo que están haciendo mal, pero son incapaces de, como espera él fuera así, esto vamos a cambiar completamente el sistema. Ellos siguen apostando por la empresa estatal socialista y la empresa estatal socialista es un fracaso, a tal punto que ahora van a aumentarle los impuestos, como dije, a las MIPYME para tratar de un poco equiparar la solución que están presentando las empresas estatales. Cuba no saldrá adelante. Y el futuro se está comprometiendo no solo desde el punto de vista económico, es algo que no se ha tocado, pero tiene mucho que ver con la economía y con la situación del país, y es la emigración. 230.000 cubanos han entrado por la frontera de Estados Unidos en el año fiscal que Estados Unidos lo llevan de septiembre a septiembre. Es casi 250.000 de personas y son fundamentalmente jóvenes preparados, artistas intelectuales, ingenieros, médicos. O sea, es una estampida, disculpen, que está comprometiendo el futuro económico y también social, incluso ya desde otros puntos de vista, el envejecimiento poblacional que se está causando, o sea, va a haber menos personas que produzcan bienes materiales y más personas que hay que mantener. O sea, no hay nada a la vista y esto conlleva a que los cubanos estén abandonando por cientos de miles la isla de la migración más grande. Yo realmente no veo futuro en Cuba y ellos pienso que algo que ha tenido que ver y ellos no van a desistir en el cambio porque lo que ha sucedido hasta el 11, lo que sucedió a partir del 11 de septiembre y el 11 de julio, disculpen, del año pasado, los comprometió a ellos porque pudieran tal vez haber escapado, porque decían, bueno, no fuimos Fidel, no fuimos Raúl, que fusilamos. No, no, a partir de ese llamado de combate que dio Díaz-Canel a las calles a golpear al pueblo, y las represiones y los juicios que se han sucedido los han comprometido a ellos y saben que tendrán que responder ante los tribunales por lo que han hecho en este país. Por eso yo pienso, Hernán, que no hay futuro para este país bajo este régimen y bajo este gobierno. No, no, evidentemente eso está claro y como siempre, con la claridad que lo caracteriza, Elías Amor nos ha pintado un panorama sombrío, que más allá de las promesas que tú mencionabas también, promesas ya que cansan, ¿no? Que producen hartazgo por parte de
cubano. No hay mucho más que decir, ¿no? Esperemos que el gobierno se dé cuenta, esperemos que el gobierno, como ha mencionado muchas veces Elías Zamora, abra la oportunidad para los privados que tomen iniciativa y que puedan empezar a generar los bienes y servicios que la economía cubana tanto necesita exportar para poder generar cierto flujo de divisas que le permita sostenerse económicamente. Pedro, si te parece, creo que hemos llegado al final del programa y antes de dejarte que hagas el cierre, quiero insistir en el agradecimiento a ti, a la radio y al Consejo para la Transición Democrática de Cuba por la oportunidad que me han dado de compartir, de haber compartido estos 50 programas y seguir compartiendo, esperemos 50 o más, digamos. Y para mí, como decía al principio, es continuar aprendiendo, entendiendo, conociendo gente interesante y creo que para mí es una relación de ganancia total. Así que yo feliz de dedicar mi tiempo a este programa y de poder compartir al menos un rato todas las semanas una linda conversación contigo. Te repito mis gracias y no solo en nombre mío. Creo que muchos cubanos, los cubanos que te han conocido, que son decenas, son cientos, están agradecidos de tu trabajo. Y bien, solo nos queda invitarlos a nuestro próximo Zoom cubano, ya entrando posiblemente el año 2023, para seguir llevándoles a ustedes la situación y la realidad de esta Cuba que sufre. Se dice mucho, pero realmente el pueblo cubano sufre y no ve una perspectiva y una salida al bache económico, social y moral en que el comunismo y el castrismo han hundido al país. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Vengan a la feria de los tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores.